Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo les va? Que Dios les bendiga mucho. Buen día a nuestros hermanos en el colegio, nos están viendo ahora. Bien, tenemos pantalla, tenemos transmisión. Y buen día también para los hermanos que están ya conectados a Facebook. Les recuerdo que siempre transmitimos en vivo la reunión de las 11:30, así que saludos a todos los que están allí viéndonos desde casa por diferentes razones. Quizás los formularios se llenaron y están viéndonos de allí, o quizás cuidan a algún pariente que está denominado como persona de riesgo. Quédense tranquilos que la palabra de Dios no tiene límites y llega a través de cualquier plataforma. Así que Dios nos está ayudando y estamos mejorando. ¿Cuántos se alegran por eso? Así que estamos saliendo ahora en vivo. Saludos para toda la familia Cristo la Esperanza. Hermanos, les pido que abran su Biblia, aunque lo tienen en pantalla porque nuestro hermano Marcos estaba ahí también aprendiendo a trabajar con esto rápidamente. El Salmo 96 dice así. Esta canción es un salmo de David que muchos cantantes, músicos, ministros contemporáneos a nosotros le han puesto música a esta canción. Algunos estilos salsa, algunos medios bachateros, algunos más tranquilos en adoración, pero la esencia es la misma, porque dice la Biblia, Salmo 96, cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Cuántos han leído esa expresión en la Biblia y conocen alguna canción moderna, pero está extraída de aquí de la palabra? Yo les quiero leer en NTV. Fíjense cómo dice la Biblia en esta traducción viviente. Canten al Señor una nueva canción, que toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor, alaben su nombre. En 3 líneas nos queda claro que hay que hacer una cosa, y es cantar al Señor, porque cantar podemos cantar a cualquiera. Cantar al Señor. Hermanos, les decía a la iglesia que viene en los otros cultos más temprano, tenemos solo una canción para cantar. No es nueva. Puede ser nueva quizás para usted, es de hace algunos años, pero tenemos solo una oportunidad. A veces esperamos cantar 2, 3 para entrar en la presencia de Dios. Aquí venimos a celebrar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Venimos a cantar, ya tengo que venir con esa intención. Y no necesito que me estén remando la reunión. Entro al santuario del Señor y entro a adorar. Dice la palabra de Dios, así sigue el Salmo. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Si esa noticia ha llegado a usted, diga gloria a Dios por esa noticia que salva el Señor. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. ¿Habrá Dios hecho algo asombroso por usted, por mí? Tengo algo para contar. Hay que anunciar en este tiempo lo grande que es el Señor. Versículo 4. Grande es el Señor. Él es el más digno de alabanza. Versículo 6. Honor y majestad lo rodean. Fuerza y belleza llenan su santuario. La versión que usted tiene, no sé cuál está en la pantalla, en NTV, la versión que usted tiene en su Biblia, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria. Poder y gloria en su santuario. ¿Sabe cuál es el santuario del Señor? Este salón que está aquí está consagrado como un santuario al Señor. ¿Y sabe qué más? Estamos hablando de que nosotros somos una casa del Señor. Somos receptáculo del Espíritu de Dios. Él habita en nosotros. Santuario de Él. Nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo. En breve ya llegará la palabra. Pero venimos con esta intención de coronar al único que merece ser reconocido como Rey y Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie, querida iglesia, porque vamos a cantar y coronar al Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recuerde, tiene una oportunidad, una sola canción. Esta canción la cantamos hace algunos años en un retiro de hombres. ¿Habrá algún hombre acá que se acuerde de esos retiros? No hemos hecho muchos, pero fue de mucha bendición y cantamos esta canción, los músicos se acuerdan, y se llama justamente así: Te coronamos. Él merece toda la gloria. Fuerza y belleza están aquí en su santuario y así vamos a alabar al Rey. Amén. Vamos. Puede
alegrarse y golpear sus manos con alegría. No hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador. Todopoderoso eres, Señor. Te coronamos. Eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. No hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador. Todopoderoso eres, Señor. Te coronamos. Eres Señor Jesús. Recibe la adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. Coronamos al Rey, te coronamos, Señor. Te coronamos, Señor. Eres eterno, Señor. Te coronamos, Señor. Sí. ¡Vamos! Te coronamos. Eres Señor Jesús, recibe la adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor. Gloria al nombre de Jesús. Recibe, Señor, esta ofrenda de aplausos. Son para ti, nadie más. Amén y amén. Aleluya. ¿Está contento, hermanos? Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Tiene una sola oportunidad de cantar. Vamos a recibir la palabra. Pasa por aquí nuestro pastor. Gracias, hijo. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Bienvenido a la casa del Señor y bienvenidos los que nos acompañan por las redes, también a la casa del Señor. Qué bendición el hecho de poder entender que Dios habla al hombre. Dios habla al hombre. Y dice, a la mujer no habla, a la raza humana me refiero. Dios habla a toda la raza humana y Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dios quiere hablarle a usted. Dígale que tenga cerca, Dios quiere hablarte en esta mañana. Gloria a Dios. Y bueno, hay personas que por ahí no pudieron llenar el formulario, ingresar a la reunión y nos están viendo ahora por Facebook. Y hay hermanos que salieron del culto y se vuelven a la casa de los cultos anteriores, el de las 8:30, el de las 9:30, el de las 10:30, y vuelven a la casa y se prenden de nuevo, porque está muy bien poder participar de todo lo que uno pueda participar. Y está muy bien el hecho de poder repasar la palabra de Dios. Yo le sugiero que cada mensaje usted no lo escuche una sola vez,
que lo escuche tantas veces como usted considere que sea necesario, hasta que lo pueda aprender, que quede grabado, que quede asimilado y que usted pueda vivir por esa palabra. Muy bien, no le voy a pedir que usted busque en la Biblia porque los textos van a estar ahí y son muchos textos bíblicos. Entonces, hoy va a haber muchos más textos bíblicos que lo habitual. Y Dios va a hablarnos a través de la palabra. Si leyéramos solamente la palabra, ya sería suficiente porque Dios habla por medio de la palabra. Pero bueno, estamos nosotros para poder interpretar de la manera correcta que el Espíritu Santo quiere aquellas cosas que por ahí a veces no solemos entender, pero Dios quiere hablarnos y eso tiene que ser una seguridad en nuestro corazón. La semana pasada hablamos bajo el título Mi corazón debe ser el hogar de Dios. Y hoy queremos continuar con la segunda parte de este mensaje. Yo pienso que usted se acuerda del mensaje de la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerda? Hablamos la semana pasada que Dios habitó en diferentes casas. Habíamos mencionado 2 casas. La primera casa donde Dios habitó fue Adán. Y tuvo que salir de esa casa porque Adán pecó y ensució la casa. Y entonces luego Dios mandó construir un tabernáculo y un templo y Dios habitó en el templo, su presencia, su gloria estaba ahí. Pero resulta que Dios también tuvo que salir de esa casa porque el pueblo de Dios se dedicó a contaminar el templo. Entonces el Señor llamó a la casa de Dios: ustedes hicieron de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y aun cuando ellos seguían adorando, seguían leyendo las escrituras, seguían interpretando la palabra de Dios, el corazón de ellos era un corazón malo. La casa fue ensuciada y entonces el Señor dijo: ahora la casa de ustedes, ya no la llamó más la casa de mi padre, la casa de ustedes va a ser dejada desierta, o sea, va a ser destruida. Y eso ocurrió algunos años después. En el año 70, yo le conté a usted, el emperador romano Tito entró en Jerusalén y destruyó y no quedó piedra sobre piedra. La palabra que el Señor Jesús había hablado se cumplió, porque nosotros estamos hablando en este mensaje y en el anterior sobre cuatro expresiones, gira todo el mensaje y quiero que ustedes las recuerden. Primero, una casa diseñada. Segundo, una casa deshonrada. Tercero, una casa desolada. Y en cuarto lugar, una casa destruida. Eso fue lo que sucedió con Adán y eso fue lo que sucedió con la segunda casa, que fue el templo. Pero hoy nosotros vamos a hablar de la tercera casa donde Dios vivió. Es lo que nosotros podemos llamar la casa perfecta de Dios. Y esta casa perfecta es el Señor Jesucristo. El primer texto bíblico se encuentra en Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21. El templo ya había sido dejada desierta, Dios ya no estaba ahí. Esa casa estaba desolada y destinada a ser destruida. Entonces el Señor les dijo: destruyan este templo, pero hablando de Él. Y ellos no entendieron, porque ellos pensaban, si este templo se demoró 46 años, está diciendo voy a destruir el templo y en 3 días lo voy a reedificar. Pero aclara la palabra que Jesús hablaba de su cuerpo, porque ahora debemos entender que Jesús es la casa perfecta donde Dios el Padre habitó. Si comprendió eso, dígame un buen amén. Y Jesús supo que su cuerpo era el templo de Dios. En primer lugar, una casa diseñada. Jesús fue el segundo Adán. Tuvo un cuerpo, un alma, un espíritu, pero el asunto es que el Señor Jesús fue totalmente perfecto. El Señor Jesús le dijo a la gente en una oportunidad: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Con esto está diciendo, ¿quién de ustedes me puede acusar justificadamente de pecado? Con eso está diciendo, yo no tengo pecado. Él es la casa perfecta para la habitación de Dios.
Nadie podía acusar de pecado al Señor Jesús. Usted bien sabe que el Señor Jesús nació de la Virgen María y por obra del Espíritu Santo. Él tuvo, no se olvide, un espíritu, un alma y tuvo un cuerpo. Y ese cuerpo, por ser perfecto y sin pecado, estaba en condiciones de poder ser ofrecido en la cruz del Calvario. Gracias a que Jesús era la casa perfecta, Él pudo morir por nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Eso es motivo para que usted y yo nos alegremos. Eso no es para que usted se ponga mal por la obra de la cruz, sino para que usted se alegre y esté agradecido a Dios por lo que Él ha hecho por medio del Señor Jesucristo, porque nos ha dado una gran salvación. Así que alégrese por eso. Dígale que está al lado suyo: el Señor te ha dado una gran salvación, una gran salvación. Solo un sacrificio perfecto era aceptado por Dios el Padre, y Jesús fue ese sacrificio perfecto. Pero también esta casa perfecta, que es Jesús, también fue una casa deshonrada en segundo lugar. Ahora, ¿cómo pudo ser esto posible? Porque nosotros estamos hablando de que Jesús es la casa perfecta. Entonces, como pastor, usted dice que Jesús es la casa perfecta, pero está diciendo que Jesús es la casa que también fue deshonrada. Porque dijimos que Adán era una buena casa al principio, Dios habitaba ahí, pero luego se tuvo que ir porque Adán deshonró a Dios. También tuvo que irse del templo porque el templo fue deshonrado. Y ahora estamos diciendo que Jesús es una casa deshonrada. Y a veces no alcanzamos a entender, pero mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículo 6. Dice así: todos nosotros, ¿cuántos de nosotros? Todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en el Señor Jesús, el pecado de todos nosotros. Una casa deshonrada, no por sus propios pecados, sino porque el Padre puso sobre la persona del Señor Jesús los pecados de toda la raza humana. Entonces fue una casa deshonrada. Primera de Pedro 2:24 también escribe el apóstol: la seguridad de que Jesús fue una casa deshonrada. Él ofreció su cuerpo para que fuese deshonrado. Él ofreció su cuerpo para cargar con los pecados de toda la raza humana. Y en ese momento Jesús fue deshonrado. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, porque Jesús es la casa perfecta, por nosotros. Pero se hizo pecado. El Padre, como leímos en Isaías, puso los pecados de toda la raza humana sobre Él. Esto es, Dios tomó mis pecados y Dios tomó sus pecados, y toda la podredumbre de la maldad, de las miserias humanas, Dios el Padre las puso sobre la persona del Señor Jesucristo. Y Él las cargó y las llevó a la cruz. Aunque Él nunca pecó, dice la Biblia, ni se halló engaño en su boca, pero acepta la propuesta de Dios el Padre con tal de que el hombre pueda ser limpio y libre de su pecado. Así es de grande el amor de Dios por la raza humana. Así es de grande el amor de Dios por usted. Dios le ama de tal manera que no entra en nuestra mente la medida del amor de Dios. Nosotros como padres amamos a nuestros hijos, y pienso que muchos de los que están aquí, de los que nos ven allí, aman a sus hijos y los aman, y usted piensa que lo ama de una manera descomunal, pero como no es posible descubrir la magnitud o describir, la magnitud del amor de Dios, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque no hay forma de poder expresarlo. ¿Cómo poder expresar que un ser tan santo como Jesús acepte el recibir todos los pecados y las inmundicias de la raza humana y cargarlas y llevarlas en la cruz para que nosotros no seamos contados como pecadores? Así
es el amor de Dios. Dios tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Por eso decimos que Jesús fue una casa deshonrada. En tercer lugar, Él fue una casa desolada. Mateo 27:46, el Señor Jesús, creo que mire la escena, está clavado en la cruz y está agonizando. Y unos instantes antes de entregar su espíritu al Padre, Él clama y dice: que está diciendo algo. Jesús está diciendo algo en la cruz. Él está diciendo: el Padre me ha desamparado. Una casa desolada. ¿Por qué hizo eso el Padre? ¿Por qué dejó a Jesús allí solo en la cruz del Calvario? Porque Dios es santo y Él no tolera la suciedad. Él no tolera el pecado. Ahora, cuando Jesús estuvo dispuesto a ser nuestro sustituto allí en la cruz, entonces esa casa perfecta que era el cuerpo del Señor Jesús fue deshonrada por causa no de sus propios pecados, sino porque el Padre tomó los pecados nuestros y los puso sobre la persona del Señor. Entonces Él fue deshonrado. No tenía por qué. En realidad sí tenía por qué. Porque nos amaba y porque nos ama y quería reconciliarnos con Dios el Padre. Gracias a esa obra, gracias a que Él estuvo dispuesto a que su casa perfecta fuera ensuciada y el Padre lo dejara solo, nosotros podemos ser salvos. Gracias a esa obra. ¿Cuántos dicen un lindo amén? Hay razones más que valederas para estar agradecidos al Señor. Ahora, si usted piensa correctamente, si Jesús murió en su lugar, ahora usted en gratitud debiera vivir para amarlo todos los días de su vida a Él. ¿Verdad que sí? Tenemos que vivir para amar al Señor Jesús. Dice este salmo precioso que la mayoría de nosotros sabemos de memoria, el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor. ¿Lo conoce el salmo? ¿Verdad que sí? Y hay una parte del salmo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa palabra fue escrita para todos los hijos de Dios, para nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, asegura que Dios va a estar con sus hijos en el valle de sombra y de muerte. Pero el asunto es que Jesús está enfrentando el valle de sombra y de muerte, y él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está completamente solo. No hay amigos, no hay discípulos, y ni siquiera hay Dios acompañándolo en esta hora tan difícil. Él está solo y lo está haciendo por usted y lo está haciendo por mí, llevando nuestros pecados, quedándose completamente solo para poder reconciliarnos con Dios. Diga un lindo gloria a Dios. Tenemos que estar más que agradecidos. En cuarto lugar, una casa destruida. Volvemos a leer Juan 2, 19 al 21. Jesús está hablando y dice: sabía que iba a ser destruido. Lo está anunciando acá. Ahora, ¿quién iba a destruir a Jesús? ¿Satanás, el diablo, sería el que lo iba a destruir? ¿Lo destruirían los pecados que iban a ser puestos sobre él? ¿Quién iba a destruir a Jesús? Y el único que podía destruir el cuerpo de Jesús era alguien mayor que él. Y el mayor que él, estando Jesús en un cuerpo humano, era Dios el Padre. Quiero que piense, no entra en la mente de un padre, ¿verdad que no entra, hermano? ¿Cómo voy a destruir a mi hijo? No, eso no entra. Un hijo, por más tronco que sea, es objeto del amor de sus padres incondicionalmente.
Por más chueco que salga el hijo, el padre y la madre le aman igualmente. Si es más bueno, no le aman más. Y si usted es más bueno o más malo, da igual, Dios lo ama igual. Ahora, el padre era el que iba a destruir al hijo. Dice en Isaías, porque hay texto bíblico para todo esto, 53:10. Dios el Padre estaba dentro del plan de Dios quebrantar al Hijo a través de los pecados de la raza humana para que la raza humana fuera limpia y libre del pecado. Era necesario y el Padre lo quiso hacer. Por eso dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Se da cuenta que no podemos dimensionar el amor de Dios? ¿Se da cuenta de que más allá de nosotros mismos, Dios nos ama y envía a su Hijo a morir por nosotros que no somos merecedores de nada bueno? Sin embargo, el Padre ofrece a su Hijo y lo quiere quebrantar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor Jesús toma nuestros pecados y se transforma en nuestro sustituto, el castigo que tenía que venir sobre nosotros, el Padre lo puso sobre Jesús. A ver si usted se recuerda la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. ¿Se acuerda la película esa? Muchos de los que están acá, los que ven allí, probablemente, porque nos sucedió con varios hermanos cuando pasamos esa película, no podían resistir cuando llegaba la hora del sufrimiento. Y se levantaban y se iban. Y yo les preguntaba porque digo, ¿por qué se va? No puedo resistir ver eso. No puedo soportar ver ese sufrimiento. Ahora quiero que piense. Todo ese sufrimiento era el que nos correspondía a nosotros. Y el Padre quitó todo ese sufrimiento que era para nosotros y lo puso sobre el Hijo. No es motivo para darle gracias. No es motivo para vivir agradecidos todos los días de nuestra vida, para amarle, para servirle, para seguirle, para decirle que le amamos. No es motivo más que suficiente. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que merecíamos nosotros, el Padre lo puso en la persona de Jesús. Puede decir gracias, Señor. Puede decir un lindo gracias, Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que... No está hablando acá de bendiciones materiales, bendiciones económicas, bendiciones espirituales, bendiciones de tierra, bendiciones de riquezas. Está hablando de algo que tiene un valor supremo para toda persona que le funcione la cabeza, todo padre, toda madre. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Entregó al Hijo. Nadie en su sano juicio entregaría a su hijo. Yo amo a mis hijos. Yo no entregaría a ninguno de mis hijos por algún pecador, ni siquiera por el bueno lo haría. Y pienso que los padres que están aquí tampoco harían eso. Aunque usted tenga un hijo rebelde, si usted se entera y dice, bueno, hay un juicio, hay una persona que ha sido condenada a prisión perpetua por ser un violador serial, entonces usted dice, no. Vamos a hacer un canje, yo voy a ofrecer a mi hijo para que ese salga libre y mi hijo pague la deuda. Nadie en su sano juicio haría algo así. ¿Verdad que no lo haríamos? No lo hacemos por el malo, tampoco lo hacemos por el bueno. Pero sin embargo la Biblia dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por gente pecadora como usted y como yo. Ahora quiero que piense, si Dios no escatimó a su propio Hijo cuando llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿qué le hace a usted suponer que Dios va a perdonarlo si usted rechaza a Jesucristo, quien llevó los pecados del mundo? Si usted rechaza a Jesús, no tiene escapatoria, porque el Padre ofrece a su Hijo
como único medio de reconciliación. No hay otro medio de reconciliación, solamente el Señor Jesús. Si entendió hasta ahí, dígame un lindo amén, por favor. La casa primaria de Dios fue Adán. ¿Se acuerda? Se lo dije al comenzar el mensaje. Pero la casa perfecta de Dios fue el Señor Jesús. Ahora, hay algo que usted y yo tenemos que saber. Dios dejó de cambiarse de casa. De Adán pasó al templo, al tabernáculo, al templo, y del templo pasó a la persona de Jesús, y ya no se cambia más de casa. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? ¿Cuál fue el precio? La muerte de Jesús, la sangre de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Dónde vive Dios ahora? Dios vive en cada creyente, cada hombre, cada mujer que ha reconocido su pecado cuando le ha sido predicado el mensaje del Evangelio y se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Entonces, en ese instante, los pecados de esa persona son todos perdonados por la obra redentora de Jesucristo. El Padre lo perdona por medio del Hijo. Ahora quiero que piense, y cuando somos perdonados de nuestros pecados, la palabra de Dios nos va a enseñar que el Señor viene a vivir a nuestro corazón, porque nosotros nos transformamos en el templo de Dios. Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo vienen a vivir ahora a nosotros. Nos transformamos en la casa de Dios. Y Dios no se va más de esta casa. Dios no se va a ir más de esta casa. Me dice un lindo amén. Mire, Juan 14:16, Jesús está hablando y orando por los discípulos y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está con mayúscula porque es un nombre propio. El primer consolador es Cristo, el segundo consolador es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, para que esté con nosotros. ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Todos los años que usted quiera vivir o que pueda vivir, para que esté con nosotros para siempre. Dios Padre, Dios Espíritu. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para que habite quién? Cristo. ¿Por medio de qué habita Cristo? Por medio de la fe. ¿Y dónde habita? Nuestro corazón tiene que ser entonces la casa de Dios. Cuando usted recibe a Jesús, por la fe, Él viene a vivir a su corazón. Y donde está Jesús ahora, está el Padre y está el Espíritu. Por eso usted se transforma por medio de una sencilla oración en la casa de Dios. En una casa que teniendo a Cristo es perfecta, de la cual Dios no quiere salir nunca más, sino que quiere quedarse ahí. ¿Entendió que Dios no se cambia de casa? ¿Entendió que usted ahora es el templo del Espíritu Santo? Vamos a mirar 3 reflexiones para terminar este mensaje. En primer lugar, la lección concerniente a la salvación. ¿Qué es la salvación? Salvación, algunos suponen que es sacar al hombre de la tierra y llevarlo y meterlo en el cielo. Eso es una consecuencia de la salvación, un subproducto de la salvación. Salvación en realidad es que Dios salga del cielo y que entre en el corazón del hombre. Salvación es Dios saliendo del cielo y entrando en el corazón de la gente. ¿Cómo sucede eso? Sucede a través de la predicación del Evangelio. Por eso tenemos que predicar el Evangelio.
Jesús predicó el Evangelio, le enseñó a los discípulos a predicar el Evangelio, ellos enseñaron a la iglesia a predicar el Evangelio y la iglesia tiene que seguir predicando el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, estamos como sacando a Dios del cielo, introduciéndolo en el corazón de la gente que le abre el corazón. Si entendió eso, diga un lindo amén. La segunda es la lección concerniente a la seguridad. Usted tiene que saber que Dios ha dejado de cambiarse de casa. Él ahora habita en la iglesia. Dios habita en nuestros corazones. Dijo recién el texto bíblico de Efesios 3:17, habita en nuestros corazones por la fe. Y usted tiene que tener esa fe y esa certeza de que Él nunca lo va a abandonar, Él nunca lo va a dejar. Dígale al que tenga cerca, el Señor nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Gloria al Señor. Ahora aquí surge una pregunta que probablemente usted se la ha planteado, yo me la he planteado muchas veces y quizá usted se la plantea. ¿Y qué pasa si nosotros volvemos a pecar? Porque pastor, usted dijo, por lo que dice la Biblia, que Dios no habita en casas sucias. Así que si yo vuelvo a pecar, entonces ¿qué pasa conmigo? A ver, yo se lo voy a explicar de esta manera. Los que son padres acá, ¿los hijos alguna vez se portaron mal, no hicieron caso? ¿Alguna vez en la vida sucedió eso? ¿Alguna vez quizá sucedió? ¿Dejó de amar a usted a su hijo? ¿Le quitó el apellido? ¿Dejó de darle comida? ¿Dejó de atenderlo? ¿Dejó de comprar lo que necesitaba? ¿O siguió siendo su hijo? No estoy hablando de que usted malcríe, porque ya vamos a hablar también de eso, sino que usted, como buen padre o como buena madre, dice, no es que deja de ser mi hijo, solo que me da bronca que se porte mal, pero sigue siendo mi hijo. Y cuando se reconcilia viene la mejor parte, ¿verdad que sí? Porque uno se abraza, lloran juntos, oran juntos y termina queriéndose más y termina uniéndose más. Usted imagínese que cuando usted acepta al Señor Jesucristo, la Biblia dice que Dios registra su nombre en el libro de la vida en el cielo. Su nombre quedó registrado en el libro de la vida. Pero resulta que usted unos días después peca. Entonces Dios llama a Pedro y le dice, Pedro, tráeme la goma. Y entonces tacha a Abel Esteban Coronel, borra el nombre. Pero resulta que yo 10 días después me arrepiento. Y entonces Dios dice, Pedro, tráete la virome, que se arrepintió Y entonces otra vez Abel Esteban Coronel. Pero a los 10 días vuelvo a pegar, Pedro la goma, Pedro la lapicera, Pedro la goma. Mire hermano, si fuera así, yo habría hecho gastar no sé qué cantidad de lapiceras al Señor. Y pienso que usted también. Porque Dios nos limpia y volvemos otra vez a pecar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros volvemos a pecar? Dios nos tira al tacho de la basura, Dios nos deshereda, Dios se va de nosotros. Cuando nosotros volvemos a pecar, Dios tiene que disciplinarle. Y si la disciplina simple, sencilla, suave, no funciona, Dios entonces tendrá que castigarle. Esto no cabe en nuestra cabeza. ¿Cómo Dios va a castigarme a mí? Sí, Dios va a permitir que sea zarandeado, que le pasen algunas cosas malas para que usted se dé cuenta que separado de Dios nada podemos hacer. Así que Dios busca la manera, Él se ingenia, busca la manera para que usted vuelva a Dios. Hebreos 12, 6 y 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué hace el Señor con el que ama? Lo disciplina. Esto es para todos los padres también que no disciplinan a sus hijos. Ay, bonito, bonita. No necesitan disciplina. Y si es hijo, dice, si ¿quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser hijo de? ¿Cuántos quieren ser hijo de Dios? Levante la mano. Dice, no, leyendo el texto no quiero. ¿Quieres ser hijo de Dios? Bueno, Dios azota a todo el que recibe por hijo. No, ¿cómo que azota? Sí, por eso le dije, permite que vengan cosas malas a su vida para que usted reaccione, reflexione. Le pongo como ejemplo ese caso de inmoralidad juzgado en la primera carta de Pablo a los Corintios y luego se resuelve en la segunda carta, donde había un hermano de la iglesia, entre comillas, que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, a escondidas de su padre. Pero el tema es que se descubre y el hombre no se quiere arrepentir.
Y la iglesia lo confronta y él no se quiere arrepentir. Entonces lo quieren establecer una disciplina, el hombre no quiere, entonces le llega el problema al apóstol San Pablo y Pablo les escribe y les dice lo que tienen que hacer. Dice, saquen a ese perverso de la iglesia, ya me lo sacan de la iglesia y lo entregan a Satanás, que significa le quitan todo tipo de respaldo, de sustento, de oración, lo dejan solo, para que el diablo, a través del permiso que Dios da ahora para ser castigado, lo zarandee, quizás se arrepienta. Y resulta que en la segunda carta Pablo le escribe a los hermanos, tenemos que dar gracias al Señor porque fulanito que estaba haciendo de las suyas se ha arrepentido. ¿Saben qué, hermanos? Ábranle la iglesia otra vez, recíbanlo como hermano, para que no sea consumido de tristeza, porque ya la pasó mal. Y todo eso sucedió como castigo de Dios para que ahora él vuelva otra vez a formar parte de la iglesia. Mire cómo es de grande el amor de Dios. Ahora, hay un texto que nosotros tenemos que tener muy presente. Hebreos 12:8. Tenga la seguridad que Dios le da a usted de que Él hace morar su espíritu en usted. Amén. Tenga esa seguridad. Hebreos 12:8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastardo es alguien a quien que el padre no lo reconoce, no le da el apellido, ni tiene ningún tipo de identificación con él. No se sabe quién es el padre. Es fea la expresión. Ahora, mire usted, cuando nosotros pecamos, Dios nos establece una disciplina para corregirnos. No queremos la disciplina, entonces Dios dice, muy bien, entonces te voy a castigar. ¿Y qué pasa si uno se sigue entonteciendo en sus pensamientos y se embrutece y no quiere saber nada con Dios? Entonces dice la Biblia que Dios ya no lo puede tratar como hijo. Ese sería un caso terminal, pero ese caso no es para usted porque usted está acá. Si está acá por algo es. Está acá porque usted quiere a Dios. Y si usted está en pecado es porque quiere reconciliarse con Dios. Por eso usted vino a la iglesia, por eso usted vino a este lugar. No es porque no tenía otra cosa que hacer. Si usted estuviera ya con su mente y corazón completamente cegados por Satanás el diablo, no estaría en esta casa. Así que Dios a usted lo trata como a un hijo y le da la seguridad de que su presencia va a estar siempre en usted, en su corazón. Esa seguridad tiene un nombre y es Jesús. Él le da seguridad. ¿Me dice un buen amén? En tercer lugar, la última lección es la lección concerniente a la santificación. Porque nosotros hemos dicho que Adán, cuando pecó, murió espiritualmente en forma inmediata. Murió progresivamente en su alma y murió finalmente en su cuerpo. Pero ahora, cuando viene el Señor Jesucristo, la cosa cambia y se pone al revés. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón como Salvador de su vida, Señor de su vida, pidiéndole perdón por sus pecados, lo que sucede en primer lugar es que usted es justificado inmediatamente en su espíritu. Su espíritu que estaba en pecado y estaba muerto para poder tener relación de intimidad con Dios, comunicarse con Dios, estaba muerto por el pecado. Pero ahora al pedir perdón en el nombre de Jesús y aceptar al Señor Jesucristo, lo primero que Dios hace en forma instantánea es justificar ese espíritu y el espíritu comienza otra vez a tener vida para tener comunión con Dios. Eso es glorioso. En un momento, en un cerrar y abrir de ojos, porque cerramos los ojos para orar y los abrimos después, ya el espíritu fue justificado. Y entonces usted puede tener comunión con Dios y todos sus pecados son sepultados por Dios. En segundo lugar, lo que sucede es que usted es santificado progresivamente en su alma, justificado inmediatamente en su espíritu, pero en su alma usted es santificado en forma gradual, en forma progresiva. Dios trabaja en usted y también trabaja en mí cada día de nuestra vida para que seamos cada día más a la semejanza
del Señor Jesús. Filipenses 1:6 dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que comenzó la buena obra? El Señor Jesús. Y Él va a ir, ¿qué va a ir haciendo Él? Va a ir perfeccionando en forma progresiva su obra en nosotros. Hago un paréntesis aquí para explicar algo que me resultó muy interesante. Quiero que piense. Tenemos en la sociedad y dentro de la iglesia personas raras, ¿no? Usted no conoce gente rara, gente que se deja manejar por su alma. Entonces tiene descontroles emocionales, descontroles sentimentales, descontroles en sus decisiones, porque no está gobernando el espíritu, sino que está gobernando el alma. Mire acá, cuando usted recibe a Jesucristo, su espíritu es justificado. Inmediatamente Dios viene a su corazón, el Espíritu de Dios viene a usted. Y sucede esto, el Espíritu de Dios se une a su espíritu. Y mientras usted con inteligencia alimente su espíritu, o sea, esto es vida espiritual, oración, lectura bíblica, cultos, aprender más la palabra de Dios, su espíritu se enriquece y su alma crece y se estabiliza. ¿Por qué cree que hay tanta gente que necesita de psicólogos? Otros necesitan de psiquiatras. Yo entiendo que hay casos que por ahí son para considerar, pero ¿por qué un matrimonio cristiano tiene que terminar en un psicólogo? ¿Sabe por qué? Porque nunca fueron a alimentar su espíritu ni a tener comunión con el Espíritu de Dios. Entonces su espíritu no tiene dominio sobre el alma. El que tiene que tener dominio sobre el alma es el Espíritu de Dios junto con mi espíritu. Miren, esta expresión la he escuchado muchas veces de hermanas casadas. Dicen, no sé qué le pasa a mi marido, pero ha cambiado muchísimo. Es un mejor hombre, es un mejor padre y es un mejor marido. Y yo voy y le pregunto, hermano, su esposa dice que usted ha cambiado mucho y está contenta con usted, que usted es un mejor hombre, un mejor padre, un mejor esposo. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el cambio? ¿Sabe qué estoy haciendo? Muchos me han dicho esto. ¿Sabe qué estoy haciendo? Estoy buscando más al Señor. Estoy orando más, estoy leyendo más la Biblia. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Cuando yo me levanto temprano para estar con el Señor, mi espíritu, que ha sido justificado, es vivificado. Y entonces mi alma, que necesita ser santificada, comienza a ser santificada porque yo le dedico tiempo a mi espíritu y mi alma está en paz. ¿Tiene el alma descontrolada? ¿Necesita un turno? Vaya a orar, lea la Biblia y haga lo que Dios dice, y entonces su alma va a ser santificada progresivamente. Y en tercer lugar, usted es glorificado finalmente en su cuerpo, porque Dios un día va a cambiar este cuerpo vil, este cuerpo corruptible, este cuerpo de humillación, y lo va a hacer semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Yo no sé si usted sabía que el cuerpo suyo es un cuerpo de humillación, es un cuerpo vil. ¿Usted cree que no? Dice, no, si yo me veo tan bonito. ¿A cuántos les ha dado un ataque de hígado alguna vez? Un ataque de hígado, un cólico intestinal, un cólico renal, un cólico hepático, un cólico, qué sé yo, dolor de cabeza, dolor de cabeza, ataque en el nervio ciático, la gota que le queda a la pierna así, aire que le queda el cuello torcido. Es un cuerpo de humillación por cualquier cosa. Estamos todos o mucha gente asustada con el coronavirus y no salgamos de ahí, y cuidado con esto, hasta de la propia esposa que uno duerme al lado va a levantar un vidrio por las dudas de no contaminarse. Y andamos asustados porque este es un cuerpo vil, este es un cuerpo corruptible. Un pequeño virus ya lo estropea, lo echa a perder. Y cuando nos morimos, inmediatamente comenzamos a descomponernos, como le sucedió a Lázaro. Y al cuarto día ya estaba echando olor a podrido. Porque así es, un cuerpo corruptible. Pero nosotros estamos diciendo que finalmente vamos a tener un cuerpo glorificado. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él no tuvo un cuerpo igual que el nuestro. Aunque se veía igual que el nuestro, era un cuerpo glorificado. Era un cuerpo distinto. Pero dice la palabra de Dios que un día el Señor va a transformar este cuerpo en un cuerpo glorificado. ¿Sabe qué? Ese día a usted no le va a doler nada, nada de nada. Ese día, ay, el hígado, ay, la cintura, ay, las piernas, ay, la cabeza. Nada. Va a recibir un cuerpo glorificado para poder entrar a la presencia del Señor. Ahora, ¿cuándo va a ser ese día, pastor? Necesito esa clase de cuerpo. Bueno, la Biblia dice cuándo va a ser ese día. Filipenses 3:20. Allí nos dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde dice la Biblia? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y luego volvemos al 21, el cual transformará. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Cuando Cristo regrese a por la iglesia, Él va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo glorificado. ¿Cuántos dicen un lindo gloria a Dios? Con este cuerpo no se puede entrar al cielo. Con el cuerpo glorificado sí. Así que un día vamos a estar por la eternidad con el Señor. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, todavía falta. Diga conmigo, todavía falta. Falta un poquito. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de su regreso, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El día que Cristo regrese, este cuerpito de humillación va a ser glorificado. Cuando Adán pecó, su cuerpo finalmente fue destruido y murió. Pero el nuestro finalmente va a ser glorificado. Cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero y recibirán un cuerpo de gloria. Y luego nosotros seremos transformados inmediatamente y recibiremos, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Seremos, hermanos, hechos a imagen y semejanza del Señor en todo sentido. Ahora, ya para terminar este mensaje, si usted de verdad acepta a Jesucristo como su Salvador, hace a Jesús Señor de su vida y comienza a llevar una vida cristiana práctica, de fe y de conducta, es en ese instante inmediatamente justificado en su espíritu, progresivamente santificado en su alma y al final su cuerpo será redimido completamente y usted será glorificado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios no lo va a abandonar jamás. Dios no lo va a dejar jamás, hermano. Él nos da esa seguridad. Tenga esa seguridad, esa certeza. Dios no lo va a dejar a usted jamás, a menos que usted quiera dejarlo a Él. ¿Hay alguien que quiere dejar a Jesús? ¿Verdad que nadie quiere dejar a Jesús? Terminamos con primera a los Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, amén y amén. Cierre sus ojos, por favor. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, glorifique a Dios en su cuerpo. No deshonre su cuerpo, porque Dios vive en usted. No lo deshonre con palabras deshonestas, malas palabras, malas expresiones. No lo deshonre con palabras. Dios vive en usted. Cuide su lengua. Dios vive en usted. Ni lo deshonre con acciones que no corresponden a los hijos de Dios. Dios vive en usted. No se olvide cuando usted vaya a hacer lo que tenga que hacer, que Dios vive en usted. No deshonre a Dios. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien allí
que no tenga seguridad de salvación en su vida y que quiere ser salvo, porque el propósito de este mensaje es sacar a Dios del cielo y traerlo a su corazón. Pero para que Dios pueda entrar en el corazón, dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. No tengo ninguna duda de que hay aquí en este lugar y aquí detrás nuestro hay varias personas que están oyendo la voz de Dios, y hay centenares de personas que han oído esta palabra en este día, y miles de personas la oirán el día de mañana. No puede decir: yo no he oído la voz de Dios. Pero Jesús dijo: si alguno oye mi voz, pero añadió: y abre la puerta. Esa es una decisión personal. Abrir la puerta del corazón para que el corazón sea la casa de Dios, para que Dios pueda morar con su Espíritu Santo. Hermano, tiene que recordar y entender siempre esto: no hay persona tan mala que Dios no pueda salvar. Tampoco hay persona tan buena que no necesite de la salvación. Todos necesitamos la salvación. Si usted quiere ser salvo ahora mismo, puede serlo a través de una sencilla oración. Y ahí donde usted está, algunos han correspondido poniéndose en pie. Yo voy a pedirle que ponga una mano en su corazón, y si tiene libertad y la otra quiere levantarla al cielo, y usted en su casa puede hacer exactamente lo mismo. Aunque otros lo vean, aunque no les cuadre lo que usted esté haciendo, pero usted está buscando a Dios. Usted está diciendo: yo quiero a Dios en mi corazón. Le invito entonces a que ore conmigo en voz alta esta oración y dígala como si fueran sus propias palabras. Yo voy a ir en forma lenta para que usted pueda escuchar y pueda pensar en las palabras y las pueda repetir y las haga propias. Diga conmigo así: Señor Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme y prometiste que me salvarías si confiaba en ti. Yo confío en ti. Señor, yo creo que eres el Hijo de Dios y que entregaste tu vida en la cruz del Calvario para pagar la culpa de mis pecados. Creo que el Padre te levantó de los muertos y saliste victorioso de la tumba. En este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador, como el Señor, el dueño de mi vida. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame, sáname. Decido creer y afirmarme en tu palabra, y pido tu ayuda para serte fiel y testificar a otros de tu gracia y de tu amor. Señor Jesús, toma el control de mi vida y ayúdame a vivir de tal manera que yo traiga honor a tu nombre. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Levante sus manos con libertad y dele gracias al Señor por esta salvación tan grande. Padre, que todos los que han hecho esta oración de corazón puedan experimentar ahora la paz de Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, bendíceles y que tengan respuesta a esta oración en lo concerniente a la salvación, a la sanidad, a la provisión y a toda bendición, Padre, que has prometido por medio de Jesucristo, quien es ahora nuestro Salvador y nuestro Señor. Te damos gracias. Amén, amén y amén. ¿Puede decir un lindo amén? No, un lindo amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, nos despedimos
de los hermanos que están, usted no se vaya todavía, porque nos despedimos de los hermanos que están allí, toda la gente linda del Facebook. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos los miércoles, ya sabe usted, a las 20, pero el domingo nos encontramos otra vez aquí en la reunión tan especial que tenemos. Y nosotros ahora vamos a darle al Señor nuestras ofrendas, pero quiero que mire por un momento.